¿Estamos listos? Dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y le levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios a la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Con estos versículos le damos este lugar a nuestro pastor, que trae el sermón de la mañana. Bien, hermanos, gracias a Dios por el día de hoy. Seguimos con el Evangelio de Marcos. Debemos de recordar que el Evangelio, o sea, esta porción donde se está narrando hasta acá, ya en este punto nuestro Señor Jesús está en lo que se conoce, ¿no?, por la tradición como la Semana de la Pasión de Cristo. O sea, Él estaba próximo precisamente a ser asesinado, a ser sacrificado. Y una de las cosas que uno siempre debe tener en cuenta era que esto provocaba, o sea, el acecho contra nuestro Señor iba en aumento. La confrontación con los líderes religiosos se iba intensificando, ese confrontamiento. Y después de todas las enseñanzas que el Señor estaba trayendo, incluso al templo, la manera en que una y otra vez iban tendiéndole trampa. Anteriormente ya vimos ya como escribas y herodianos, hablábamos de poderes políticos, estaban tratando de tender una trampa con respecto a la moneda, ¿se acuerdan? Ahora encontramos en este caso a los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos era la élite aristócrata del tiempo, los aristócratas de su tiempo. Y no solamente esto, sino que mayormente estaba conformado en este caso por los sacerdotes. Ellos eran quienes de alguna manera movían todo lo que sucedía en el área religiosa, pero tenían una confrontación, en este caso con los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección, y los saduceos no creían en la resurrección, tampoco creían en los ángeles. Ellos simplemente basaban su fe en lo que nosotros conocemos hoy como el Pentateuco, en los escritos de Moisés solamente. Y le lanzan esta pregunta a Jesús. La idea en este caso era desacreditar a Jesús como maestro. Desacreditar a Jesús. Fíjense que el punto donde ellos lo llevan es a una exageración. No es que alguien se casó y se murió uno. No, ¿hasta cuánto dice que fueron? 7. Llevándolo a una exageración para poder confrontar, en este caso, ¿no?, la enseñanza de las Escrituras.
Y basado, hacen uso, si ustedes se dan cuenta, de Deuteronomio capítulo número 25. Ellos hacen uso de Deuteronomio capítulo 25 para poder tratar sobre, o sea, poder entender esta trampa. La realidad es que ellos esperaban desacreditar a nuestro Señor Jesús en presencia de todos, pero nuestro Señor le da una respuesta magistral, ¿verdad? Donde nosotros hoy encontramos lecciones que son vitales para nuestras vidas. Y son los puntos que vamos a estar hablando en el día de hoy. Vamos a ver, en primer lugar, cuán importante es estudiar las Escrituras para no caer en errores. Vamos a ver cómo el Señor les muestra esto. Vamos a estar hablando también acerca de la necesidad de poder de confiar en el poder de nuestro Señor. O sea, que nuestra incredulidad no limite a nuestro Dios. Muchas veces nuestra incredulidad no es que usted pueda limitar a Dios, porque nosotros nunca vamos a poder limitar a Dios. Dios es Dios, pero muchas veces en nuestra mente le ponemos límite a Dios. Y también vamos a estar hablando acerca de la certeza de nuestra fe, que es precisamente la resurrección. Yo creo que estas tres enseñanzas están desarrollándose en este texto de una manera extraordinaria, y vamos a ver y poder comprender muchas de estas cosas. Sí, vamos ahí al texto, capítulo número 12 de Marcos, versículo 18 en adelante. Comencemos de esta manera. Dice, algunos de los saduceos, repito hermano, estoy leyendo la versión de las Américas, algunos de los saduceos de los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendiente a su hermano. Y comienza la historia. Hubo 7 hermanos. Ellos comenzaron presumiendo de que conocían las Escrituras. Comenzaron citándole las mismas Escrituras. Porque muchas veces muchas veces no. Cuando usted mira las grandes herejías, están basadas supuestamente en las Escrituras. La manera en que es cuestionada la fe cristiana y todos los disparates que usted muchas veces va a escuchar, van y toman las Escrituras, pero la toman como argumento. Y esta es una de las realidades, esta era la realidad que estaban enfrentando en este caso los saduceos. Ellos simplemente estaban tomando la ley, pero sin haber hecho un análisis profundo. Más bien, yo diría que estos saduceos, yo los llamaría, que pertenecen al movimiento, si tratara de contextualizarnos a nuestros tiempos, pertenecen al movimiento actual del liberalismo teológico, donde aplican la razón negando la fe. Y en este punto, hermano, hay algo donde nosotros como creyentes muchas veces somos partícipes de esto. Y hay una gran realidad, nosotros no podemos, tenemos que entender algo. Y quiero que presten atención a esto. La ignorancia bíblica produce error espiritual. Cuando hay ignorancia de las Escrituras, se producen errores espirituales, en el cual todos nosotros estamos expuestos. Lo que quiero decirle, hermanos, que los saduceos aparentemente conocían los textos y de hecho conocían las Escrituras, en este caso el Pentateuco. Sin embargo,
esto demostraba, o sea, la manera en que ellos pensaban mostraban la ignorancia que tenían respecto a la Escritura. Y esto es un tema que afecta una y otra vez a la iglesia. Si ustedes van a la historia, perfectamente, o sea, a la historia de la iglesia, y esto era algo que estaba afectando, de hecho, al pueblo de Israel en estos mismos tiempos de Jesús. Pero cuando usted ve a la iglesia, ¿cuándo fue que surgen las mayores herejías? Cuando lo que se conoce hoy como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, déjeme ponerle el término romano porque creo que es importante, que es el que lo distingue realmente. Había un analfabetismo donde tan grande por parte del pueblo y por parte de la iglesia, donde solo los cleros, el clero, sabía y entendía el latín y solo se hablaba en el latín las escrituras y solo se exponían las escrituras en latín y nadie podía leer las escrituras. ¿Cuándo es que sale el movimiento de la Reforma? Con Martín Lutero, ¿verdad? Pero en esta época surge algo que se llama imprenta. ¿Saben cuál fue el primer libro que se imprimió? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Para que el pueblo pudiera leerla. Cuando el pueblo puede entender las escrituras, vuelve nuevamente a los fundamentos. Y usted dice, pero pastor, no entiendo qué tiene que ver esto hoy conmigo. Yo creo que hoy también la iglesia sufre de una ignorancia bíblica. Hoy somos muy dados a llevarnos por movimientos que salen con un pensamiento. Hoy somos muy dados a seguir ideas e incluso repetir ideas que podemos ver en un video en YouTube, que podemos ver en cualquier red social, cualquiera. Y nos suena bien. ¿Y qué hacemos? Lo replicamos. Dígase, lo compartimos. Pero no solamente eso. Lo hacemos nuestro y creemos que es una verdad absoluta. ¿Y saben dónde radica el mayor problema? En que no estudiaron las Escrituras. En que no estudiaron las Escrituras. Y esta es la gran diferencia, y esto es lo que estaba sucediendo con los saduceos. Nótese que en el texto el Señor Jesús, cuando le responde de esa manera magistral, ¿no? Y le dice estas palabras en el versículo 26. Vamos al versículo 26. Dice estas palabras. Y en cuanto a los muertos, y en cuanto a que los muertos resucitan, dice esta palabra. Miren lo que le dice Jesús. ¿No han leído en el libro de quién? De Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, como Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Nótese que Jesús le dijo, ustedes no han leído esto. Se supone que ustedes conozcan, que dominen el Pentateuco. Sin embargo, no le han prestado atención a lo que está enseñando el Pentateuco. Y esto es lo que realmente aplica muchas veces a nosotros. Tenemos la lectura bíblica como algo, ¿cómo decir? Por costumbre, si es que la lee.
que la ley. Y no estudiamos lo que enseña las Escrituras. Uno de los textos que a mí me llama la atención es el que se encuentra en el libro de Oseas, capítulo número 4, versículo número 6. ¿Saben lo que dice? Oseas 4, 6. ¿Saben lo que dice, hermano? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de Dios, yo me olvidaré de tus hijos. La falta de conocimiento conduce al error espiritual. La falta de conocimiento y de estudio de las Escrituras conduce a la destrucción espiritual de las personas, en este caso de los creyentes. Por eso es que Jesús le está diciendo, ustedes no han leído esto. Ustedes no lo han leído. Hermano, las Escrituras nos enseñan reiteradamente cuánto necesitamos estar preparados con respecto a las enseñanzas. No se vuelvan papagayos. ¿Saben lo que es un papagayo, verdad? ¿Qué es lo que hace el papagayo? Repite sin pensar. El martes estábamos, ahora me vino solamente, el martes mismo yo estaba hablando sobre eso. Cuán importante es que usted cuestione, hermano. Que usted pregunte. No se conforme con lo que alguien dice y punto, o con lo que usted vio en una red social. No se vuelva un amplificador, porque muchas veces nos volvemos amplificadores de herejías. Porque creemos que es una tendencia que está bien, oye, mira, o que fulano lo dijo. Muchas veces hay corrientes teológicas que se han insertado, y les digo una, desde mi perspectiva, que fue un error craso, que hasta hoy ha afectado a los Estados Unidos de manera general. A los Estados Unidos no, y toda Latinoamérica. Y es el dispensacionalismo. Entró, se hizo una moda y lo sustentan bíblicamente. O sea, no estoy diciendo sustentan bíblicamente, es que te vienen dando una serie de textos para un sustento. Pero es una corriente teológica que tiene errores tan grandes y que la mayoría creen, e incluso en nuestra iglesia. Una corriente moderna y afectó. ¿Por qué? Porque se puso de moda. Se puso de moda. ¿Y para qué voy a estudiarla? Si en definitiva fulano, que es un señor teólogo, dijo esto, ¿por qué yo no voy a creerle a fulano? Y lejos de eso, tenemos que ser como esa iglesia de Berea, ¿verdad? Si usted va a las Escrituras, yo quiero que vayan ahí. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo número 11. Porque quiero que entienda, hermano, que no importa cuánto tiempo usted lleve en el Evangelio, nunca nos graduamos. Hechos capítulo 17, versículo número 11. Oigan lo que habla de Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues, ¿qué hicieron?
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Con honestidad. O sea, yo no estoy diciendo que no, que todos no. Pero todos, la mayoría aceptan lo que yo le digo sin examinarlo. Desde luego se establece una relación de confianza. Yo entiendo todo esto. Pero nadie cuestiona lo que se está citando en las Escrituras, hermano. Y es su responsabilidad. Porque usted tiene que estudiar. Es que todos creen que el líder que está hablando es el que tiene que decirle, aquí está, come, y esté bueno, esté malo, tranca la nariz, sin respirar y traga. Como si no fuera uno falible. Y esto trae errores espirituales y trae consecuencias. Porque nos volvemos entonces seguidores del líder, nos volvemos seguidores o replicadores de una página social, de lo que sea, y no de las Escrituras. Fíjense que Jesús les muestra eso. Comienza diciéndole, ustedes me están citando las Escrituras, yo les voy a demostrar que ustedes no conocen las Escrituras. Hermano, hoy nos conformamos, es que sale un versículo de eso bonito, te le ponen una musiquita bonita ahí, pan, y ya te sale lo más contento y dice. Entonces te agarran promesas que no son promesas y usted va y las lee y dice. Porque es algo que usted quiere escuchar. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo, y estoy haciendo énfasis para que la iglesia entienda cuán importante es las Escrituras. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Un texto que estoy seguro que todos conocen. 2 Timoteo 3, o muchos conocen, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué más? Enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. O sea, que las Escrituras, y es lo que en este caso Pablo le escribía a Timoteo, y este texto nos enseña, toda la Escritura es inspirada, en este caso por Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, porque esta es la otra tendencia. Olvídense del Antiguo Testamento, eso no hay nada que decir, no. Es toda la Escritura. Antiguo y Nuevo Testamento. Es inspirada, tiene su origen divino. Y es útil. Y ahí nos dice para qué es útil. Y tiene un fin, un propósito. Que seamos perfectos, maduros espiritualmente. Plenamente equipados para cumplir con la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Y es lo que hoy hablábamos en la clase también de la mañana. Porque es la manera que tenemos a través de la Escritura. Entendemos que la Biblia es la revelación, ¿verdad? De Dios. ¿Estamos de acuerdo? La manera que podemos conocer el carácter de Dios es a través de las Escrituras. No es de lo que dice fulano o lo que dice mengano.
es la sola Escritura. Es uno de los pilares de la Reforma. Es uno de los pilares que nosotros como iglesia defendemos y creemos. Y de los cuales queremos que absolutamente todos lo tengan como su pilar. Las Escrituras, la sola Escritura. No es lo que dice fulano, no es lo que dice mengano, no es lo que pusieron en Facebook, no es lo que pusieron en YouTube. Biblia. Por eso es que el pueblo perece. Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Tener ese espíritu crítico, eso se afina con el tiempo, solito. Es una afinación que surge solita. Yo puedo estar escuchando un sermón y en el momento que oigo un disparate, como que me hace... me salta. Por muy pequeño, y cuando me salta algo, al momento voy para a ver qué. Pero es un asunto de estudiar las Escrituras. De hecho, les hablé de un movimiento ahorita teológico que ha hecho daño en los Estados Unidos, y estoy seguro que el 50% de ustedes no saben ni de qué le dije. Y eso es triste, hermano. Esto lo digo con un dolor increíble. No saben ni de qué le hablé. Y es algo que he dicho aquí hasta la saciedad. Ahora, los que vienen a los estudios bíblicos, yo sé que supieron de qué les hablé. Razón, porque hemos estado estudiándolo. Miren, hermano, como pueblo de Dios, si realmente no queremos ser arrastrados por corrientes teológicas como fueron los saduceos, tenemos que aprender a estudiar las Escrituras a diario, meditar en ellas, estudiarlas de manera sistemática, sobre todas las cosas. Uno de los principios que tenemos en método de estudio es obedecerla y aplicarla. Si usted no hace nada de eso, de nada sirve. Lo segundo que el Señor le lleva en este caso, y la segunda idea principal que podemos encontrar en este texto, es precisamente después de entender. Voy a hacer una votación, fíjense, antes de pasar al segundo voto. ¿Creen que la iglesia, nuestra iglesia, estoy hablando de la iglesia, no de los líderes, no estoy hablando en particular, es ignorante bíblicamente? Sí, ¿verdad? Sí. Ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Porque ya saben las consecuencias. Si usted es ignorante, les dijo algo que se lo dije por 2 veces, se lo voy a decir ahora a la tercera. La ignorancia trae error, ¿qué cosa? Espiritual. No se trata de que, sí, oye, el pastor sí viene exponiendo y van hablando, o cualquiera de los hermanos que vienen exponiendo la Biblia tal y como es. Usted, la iglesia no es el líder que está hablando. La iglesia, usted es parte de la iglesia y por ende, usted también necesita prepararse. Para que no caiga en estos errores como habían caído los saduceos. Y estos errores traían al traste algo. Y es que, y ahí surge la segunda idea, era que no confiaban en el poder de Dios. Antes confiaban en su razonamiento, no creían en la resurrección. Porque para ellos era algo que no era imposible. Y es lo mismo que cree, en este caso, hoy, el liberalismo teológico.
No creían en los ángeles. Yo preguntaría, ¿en qué no cree la iglesia hoy? ¿En qué no creemos? Les digo, y he sido crítico últimamente con esto. ¿Quieres que le diga en qué nosotros no creemos? En el poder del Espíritu. Somos tan cuadraditos que caemos en qué solo razón. Y esto es lo que pasaba con esta gente. La ley de Moisés, bien cerradita, y de ahí es para vivir como un robot. No podían entender que Dios, el poder de Dios, nada lo puede limitar. Dios obra cuando Él quiere, donde Él quiere y en quien Él quiere. Y la manera que Él quiere. Ese es el Dios en que yo creo, al menos el que yo creo. Y no solamente de la perspectiva intelectual, sino también en la vida práctica. Porque los imposibles de los hombres son posibles. Pues es la manera de actuar normal de Dios. Lo que para nosotros puede ser un imposible, para Él es algo bien natural. Hermano, es esa fe que nosotros tenemos la que realmente nos lleva muchas veces, y esta es la que estaban practicando en este caso ellos. La carta a los Efesios, capítulo 3, versículo número 20. Les leo. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dios en que nosotros creemos, es aquel que para Él no hay nada imposible. ¿Cómo está tu fe hoy en el poder de Dios? ¿Confías tú en el poder de Dios realmente? ¿Tienes esa fe? ¿O eres como estos saduceos que te conocían ahí, pero su ignorancia los llevaba a la duda del poder de Dios? ¿Tú crees que tu cuerpo, este cuerpo, cuando esté en ceniza, el Señor lo va a levantar? Mi razón me dice que no. Pero mi Dios me dice que sí. Y es a Él a quien voy a creer. Pero para poder creer estas cosas, vuelvo nuevamente al mismo punto. ¿Saben qué necesito? ¿Qué necesito? Conocer las Escrituras. Para que mi fe sea una fe sólida, yo necesito conocer las Escrituras. Y esto va a traer entonces esa confianza en el Dios. Y esto es lo que realmente estaba pasando. Ellos no creían en ese Dios. Y Jesús le estaba dando una lección a estos saduceos de esta manera. Hermano, qué bueno sería, ¿verdad?, que nosotros podamos aplicar estas cosas a nosotros. Saber y poder decir, como decía Jeremías capítulo 32, versículo 27. Veamos a la palabra, veamos lo que dicen las Escrituras. Jeremías 32, 27. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y miren la pregunta que hace. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? La respuesta es simple, ¿verdad? Nada es imposible. Nada es imposible. Hermano,
que nuestra incredulidad y nuestra mente no limite, en este caso, la obra de Dios en su vida. Sí, por la fe, hermano, y entiéndase, para que pueda ver el poder de Dios una y otra vez. Esa fue la fe, o en esto es lo que creía Daniel cuando fue echado en el pozo de los leones. Que para Dios no había nada imposible. Esta es la fe con que Moisés, con la vara, Moisés no, con que Dios sabía que Dios iba a abrir el mar rojo. Esta es la fe en la cual la iglesia fue edificada. Esta es la fe por la cual la iglesia pudo crecer, porque cuando le amenazaban de muerte, ellos sabían que la muerte era la puerta a la vida eterna con su Creador. Con esta fe es que Pablo decía porque para él el morir era ganancia. Porque creía en el Todopoderoso. Y los saduceos no creían que Dios podía resucitar. No creían en el Todopoderoso. ¿Crees tú que nuestro Dios es el Todopoderoso? Por último, hermano, y sé que me he extendido, otra de las grandes enseñanzas que hay acá, ya hemos visto dos. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿De qué he hablado hoy? Dos temas hasta ahora. ¿En serio que no? Las escrituras, ¿sí? Es de la ignorancia bíblica, ¿y qué más? El poder de Dios, ¿no? Ahora vamos a hablar de la columna vertebral de la fe cristiana. Es otra enseñanza que está en el texto. ¿Cuál es? La resurrección. La resurrección. Qué bueno es que nosotros vivamos seguros de la resurrección. Hermano, la gente le tiene un miedo a la muerte. Hay cristianos que le tienen un miedo a la muerte. Cuando la pelona la ven cerca se ponen. Miren, yo no estoy diciendo, el temor es algo que es intrínseco en la persona. Y no estoy diciendo que vengan preocupaciones porque en definitiva surgen una serie de dudas como seres humanos que somos. Pero las Escrituras nos dan las suficientes enseñanzas para vivir tranquilos y confiados de que la muerte no tiene ni poder ni autoridad sobre el Hijo de Dios. Que vamos a pasar de un estado a otro. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es ser mejores personas aquí en la tierra. Bórrese eso. Eso es para otro tipo de institución. No, nosotros no estamos aquí para que usted sea mejor persona. De hecho, usted cuando llega aquí se da cuenta que es lo más malo que existe. Esto no es para buenas personas. ¿Entienden eso? Ni es para que usted se crea que usted es muy bueno. Nosotros estamos aquí porque tenemos la esperanza de que este mundo va a ser destruido y pasaremos nuestra eternidad con el Cristo al cual adoramos. Y que aquí lo que estamos viviendo es un avance de lo que será en la eternidad. Nuestra esperanza se encuentra en la resurrección, hermano.
Jesús decía en Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Qué declaración es esta, no? Aunque muera, vivirá. ¿Lo crees tú hoy? Fíjense que nuestro Señor se está adjudicando ese título. Yo soy la resurrección. El apóstol Pablo escribió a los creyentes de Tesalónica para poderlos consolar. Le dijo, no queremos, hermanos, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de la dureza, es decir, de los que han muerto en Cristo, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Primera Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él ¿a quién? A los que durmieron con él. Hermano, ¿vive usted confiado en la resurrección? De que un día estaremos con Cristo por la eternidad, de que resucitaremos. Por eso es que Pablo le escribía, cuando escribía a los Corintios en la primera carta, el versículo número 55, decía estas palabras: ¿dónde está muerte? Tu victoria. ¿Dónde está muerte? Tu victoria. ¿Dónde está? Vamos ahí, vamos a 1 Corintios capítulo 55, 55, por favor. Primera carta a los Corintios. Este es un texto que a mí me encanta, la verdad. Dice estas palabras: ¿dónde está muerte tu victoria? 55. ¿Dónde está sepulcro tu aguijón? Preguntaba Pablo de manera retórica y viene la respuesta. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra fe. Y hoy podemos decir como el apóstol Pablo decía: ¿dónde está muerte? Tu victoria. Cristo venció la muerte y su victoria hoy es mi victoria. Y porque Él resucitó, yo también resucitaré juntamente con Él. Esa es nuestra fe. Esa es la victoria. No es andar diciendo, oye, no, ¿cómo tú vas a estar? No, en victoria, de victoria en victoria. No, mi victoria ya Cristo la obtuvo. Y esa resurrección. Esa es mi victoria, hermano. Esa es mi bendición. Estar sentado con Él en los lugares celestiales. Esas son las bendiciones que nosotros realmente tenemos. Y sobre esa fe es que nosotros tenemos que asentarnos. Pero esa fe se asienta comenzando con el estudio de la palabra, creyendo en el Dios de los imposibles, para tener una esperanza entonces de resurrección. Que el Señor les guarde, hermano, y el que tiene oído, que oiga. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la esperanza que tenemos en que moriste y el tercer día resucitaste. Gracias porque en ti somos más que vencedores, Padre. En ti podemos esperar siempre, Señor. Ayúdanos a escudriñar tu palabra para no ser como estos saduceos. Ayúdanos, Señor, a estudiarla para no dejarnos arrastrar por falsas doctrinas. Ayúdanos a vivir confiado en tu poder. Tú tienes poder para todo. Tú eres el Dios, Señor, de lo imposible. Nuestra mente muchas veces nos limitamos. Los saduceos limitaban, Señor, el poder
de la resurrección, la existencia de ángeles, de seres espirituales. Su mente, su razón no le permitía, porque pensaban de manera carnal. Ayúdanos, Señor, a vivir confiados en que tú eres, para ti nada es imposible. Y por lo tanto, Señor, poder sustentar nuestra fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él venció a la muerte, esa victoria hoy es nuestra, Señor. Y esa es nuestra fe. Y hoy la muerte no tiene poder ni autoridad. Y poder decir como el apóstol Pablo, ¿dónde está muerte tu victoria? A ti sea toda la gloria, Señor, porque solo tú eres digno. Ayúdanos a conocerte más y vivir para ti. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén. Señor les bendiga, hermano. Así quedamos despedidos.